Hola amigos, bienvenidos a este tutorial. Como herramientas principal necesitamos destornilladores de pala y de estría, magnéticos y no magnéticos. Manilla antiestática para evitar las descargas de nuestro cuerpo en los diferentes dispositivos electrónicos de la CPU. Pinzas para obtener objetos difíciles de manipular. Globero soplador para limpiar el polvo. Brochas de linaje suave de distinta anchura, en este caso de 2 y 4 pulgadas. Alcohol isopropílico o propanol para limpiar el chasis y exteriores de la PC. Limpiador electrónico, limpia contactos, circuitos integrados y tarjetas electrónicas. Limpiador multipropósito, lubrica, afloja y limpia partes metálicas, desplaza la humedad y protege contra la oxidación. Pasta térmica para utilizar en el microprocesador. Grasa lubricante, no conduce energía. Se utiliza para engranajes electrónicos y reproductores multimedia. CD limpiador se utiliza para el mantenimiento de la unidad CD. Limpiador universal de pantallas. Como herramientas de estética y salud utilizamos chaleco y tapabocas. Como herramientas de ayuda utilizamos papel y marcadores para realizar el diagrama o mapa. Linterna para tener una mejor visibilidad. Cinta para unir los pines separados. Lupa para tener mejor visibilidad en objetos pequeños. Procedimiento. Antes de ensamblar, encendemos el equipo. Verificamos que esté funcionando correctamente y después procedemos a apagar el equipo y después procedemos a desconectar las partes y cables externos de la CPU. Después de desconectar los cables externos de la CPU, esperamos de 5 a 10 minutos para que la CPU elimine su energía. A los 10 minutos la colocamos en un espacio que sea amplio y que podamos manipular. Procedemos a atornillar el chasis. Y colocar los tornillos en una parte que no se nos va a perder. Luego de haber desatornillado los tornillos de la chasis, procedemos a quitar. Al haber destapado la torre, procedemos a hacer el diagrama o mapa para recordar dónde están conectados los diferentes cables internos. También agregamos la información de los diferentes pines de los cables para saber su ubicación. Procedemos a utilizar la manilla y a conectarla a la CPU. Desconectamos los buses de datos, desconectamos el bus de datos que va conectado a la board. Desconectamos el bus de datos que se encuentra en el disco duro, que tenía conexión con la board y conexión con la silla. La retirada la ponemos en un lugar donde no esté en contacto con ningún otro objeto para evitar daños. Seguido de los buses de datos, en este caso no hay más, procedemos a retirar los cables de la fuente de poder que distribuyen la energía a las distintas partes de la CPU. Procedemos a retirar el cable que está de la fuente de poder conectado a la board. No conectados como este, lo marcamos con un marcador para tener presente. Hay otros cables como este que también están desconectados, también los marcamos, como el resto de cables que no tengan ninguna conexión. Seguimos con el cable de fuente de poder al disco duro. Quitamos los cables alejándolos de la board para que no tengan ningún daño. Conectamos el cable de la fuente de poder que va conectado a la silla RAM. El cable de los puertos frontales, que posee 3 conexiones y 2 de ellas con pines separados, utilizamos la cinta y envolvemos alrededor para que no se separen y no haya confusión al conectar nuevamente.
Luego retiramos y ponemos en un lugar seguro. Ahora al desconectar los pines de conexión de encendido repetimos la acción anterior. En cuanto a la cinta, y ubicamos en un lugar seguro del interior, dado que no se pueden desconectar directamente del botón de encendido. Y ahora procedemos a desconectar el cable del disipador de calor. Desconectamos y retiramos el disco duro. Para desatornillar y retirar el disco duro es necesario utilizar destornilladores no magnéticos, esto para no dañar la información y el disco duro. Desconectamos las tarjetas y con cuidado las retiramos. Desatornillamos el disipador de calor y procedemos a retirarlo. Retirados los objetos anteriormente es necesario colocarlos sobre una bayetilla o trapo, esto para que no tengan ningún daño. Para retirar la base del disipador tenemos cuidado de no dañar sus puntos de agarre. En caso de tener dificultad al desensamblarla, nos podemos ayudar con las pinzas. Retiradas las podemos poner sobre la bayetilla donde se encuentran los demás dispositivos electrónicos. Al tener acceso al procesador, lo desaseguramos con ayuda de la pinza, obviamente con cuidado. La retiramos de forma uniforme para no dañar las decenas de pines y lo ponemos sobre una bayetilla. Y ahora se procede a desatornillar la placa base o madre. Se recomienda usar los destornilladores magnéticos para alar los tornillos. Hecho esto, la retiramos tomándola de los laterales. Organizamos la CPU de manera que podamos manipularla. Luego procedemos a desatornillarlos y la retiramos con base después de haber desatornillado. Desatornillamos y retiramos la unidad SD. Como precaución es indispensable tener orden. En cuanto a los tornillos, los podemos organizar de acuerdo al orden que fueron retirados. Y los dispositivos electrónicos sobre una bayetilla, sin lana. Los más grandes en una mesa o lugar limpio. Terminado el proceso de desensamble, pasamos al de limpieza. Es importante utilizar el blower para retirar el polvo en distintos dispositivos electrónicos. En la torre, cuando se encuentra desocupada, en distintas partes de ella, utilizamos el blower para retirar todo el polvo. Al utilizar el blower en la fuente de poder, primero utilizamos un destornillador y lo introducimos en el disipador o ventilador. Esto para que cuando el blower esté soplando no se active este y cause daños. Procedemos a utilizar las brochas para limpiar la motherboard, placa base o placa madre. La limpiamos por las distintas partes de ella, las partes de expansiones, las USB ports, y con la brocha más pequeña la utilizamos para limpiar las partes de conexión, y luego utilizamos el limpiacontactos. Bien, utilizamos el limpiacontactos sobre las distintas partes de la motherboard, placa base, sobre los expansion slots, sobre los puertos USB. Procedemos a hacer la limpieza al microprocesador, esto con cuidado con una brocha delgada, la de 2 pulgadas. Al utilizar la brocha, solamente la utilizamos por la parte de atrás, por la parte de adelante donde se encuentran los pines, no para evitar daños en esta. Luego procedemos a utilizar el aerosol limpiacontactos, ahí sí lo utilizamos por ambas partes. Procedemos a hacerle la limpieza con la brocha a las tarjetas de video. Esta brocha pues es con unas pulgadas suaves, por ambas partes las limpiamos y tenemos cuidado con sus lectores. Lectoremos también la parte de atrás. Procedemos a utilizar el limpiacontactos sobre la tarjeta de video. En este caso podemos limpiar bien sus lectores. A utilizar la brocha suave de 2 pulgadas sobre la memoria RAM y limpiacontactos bien sobre sus lectores. Luego procedemos a utilizar la brocha grande para limpiar las ranuras de la base del disipador.
Luego procedemos a utilizar el multipropósito para limpiar la corrosión y protegerla de la oxidación. Igualmente utilizamos el multipropósito sobre el disipador para limpiar y lubricar. Esto para tener un mejor rendimiento. Utilizamos el limpiador de contactos a la unidad SD o CD-RAM y luego al disco duro y sus conexiones. Ahora hacemos limpieza con el alcohol propanol o isopropílico. Lo aplicamos en un trapo y lo frotamos en la torre para limpiar todas sus partes, igualmente en su chasis. Limpiamos la unidad de CD-ROM con alcohol isopropílico o propanol. Ahora limpiamos el disco duro con mayor precaución. Igualmente la fuente de poder. Finalizado el proceso de limpieza, podemos proceder a la instalación. Por ello, procedemos a instalar la fuente de poder. Luego, procedemos a atornillarla. Procedemos a ensamblar el procesador con mucho cuidado para que encaje correctamente y no dañar ninguna de sus partes. Aseguramos y luego aplicamos la pasta térmica de medida necesaria para el microprocesador, sin derramarla. Procedemos a instalar la base del disipador con ayuda de las pinzas. Instalamos el disipador de calor, lo atornillamos y lo conectamos a la placa base o placa principal. Instalamos adecuadamente la memoria RAM, asegurándola con sus agarres, con mucho cuidado. Luego de esto instalamos la placa madre o placa base. La aseguramos y después procedemos a atornillar. Es apropiado utilizar en este caso los destornilladores magnéticos. Aseguramos el disco duro y atornillamos con un desatornillador no magnético para no dañar su información. Instalamos la unidad SD o CD-ROM y utilizamos un desarmador no magnético, dado que se encuentra cerca del disco duro. Conectamos los cables internos. En este caso conectamos los cables del botón de encendido. Luego seguimos con los cables y pines de los puertos frontales, los que anteriormente fueron envueltos con cinta adhesiva para que no se separaran los pines. Conectamos los cables de la fuente de poder, el que va conectado al disco duro, a la unidad SD y a la motherboard que tiene varios pines. Conectamos los buses de datos. En este caso solo hay uno que tiene la conexión a la unidad SD, disco duro y placa madre. Luego procedemos a ensamblar el chasis. Podemos utilizar cualquier tipo de desarmador, ya que se encuentra en la parte externa y trasera de la CPU. Realizado el procedimiento de ensamble, procedemos a conectar la CPU. Luego de esto, limpiamos la pantalla con el limpiador de pantallas. Encendemos el equipo para verificar que esté en funcionamiento correctamente. Procedemos a limpiar la unidad de CD. Para ello podemos utilizar la brocha con el líquido especial. Después podemos utilizar el CD y aplicarle el líquido. Dejamos reproducir la película.